Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, una oportunidad más para estar juntos, nuestro programa número 13. Dicen que es un programa, un número de mala suerte, pero nosotros creemos que es un número de muy buena suerte. Aquí estamos con César. César Gutiérrez, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien. El 13, mira, Gerd Müller, que este es un canal futbolero, un exitoso futbolista con el número 13. Claro, pues, además nosotros nos está yendo bien, a pesar de todo. Bueno, amigos, arrancamos hoy día un poquito asiáticos, claro, un poquito asiáticos por lo que ha ocurrido en Corea. Resulta que el presidente quiso dar una ley marcial que incluye el cierre del Congreso y el manejo del país por parte de los militares. Hubo una reacción importantísima de todo el Congreso, inclusive el partido oficialista del cual él formaba parte, o forma parte, y tuvo que dar marcha atrás, ¿no? Eliminó la ley marcial que había puesto, y esto nos lleva a hacer una serie de reflexiones de que hasta en los mejores gobiernos ocurren cosas de locos. Habría que estudiar un poquito por qué, y ahora les vamos a contar. Hasta la buena familia, claro, él no tenía mayoría en el Congreso. La había perdido. Las elecciones fueron en abril, tuvieron 170. Hay una anécdota interesante sobre eso. En enero, no solamente hablamos de Rolex en el Perú, sino la esposa del presidente recibió una donación de unas carteras Christian Dior y fue grabada recibiendo la donación, lo cual generó un gran escándalo, influyó mucho en la elección de abril. Y el partido opositor de 300 algo de congresistas tenía 170, tenía la mayoría de la oposición. Así es. Entonces su deblaque empezó por una Christian Dior, no por un Rolex, por una cartera, ¿no? Y además entiendo que ya habían indagaciones porque ella había también intentado, no sé si logrado, influir en el comportamiento de la Bolsa de Valores en Seúl, y que esto ya había llamado las alarmas, y por eso cuando lo de la cartera ya fue un poco la gota que derramó el vaso de la mala conducta de la esposa del presidente. Ahora, el tema es quién regala la cartera, y regala a una persona que estaba ligado con Corea del Norte. En un momento que el presidente de Corea del Sur había endurecido la política y el discurso contra Corea del Norte. Y esto le motivó que tuviera una reunión esa persona con el presidente de Corea del Sur. Entonces decía, bueno, por una cartera le hicieron una reunión con alguien que podía abogar para suavizar las relaciones Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, no solo de roles vivimos. Sí, pues, no, claro que sí. Ahora, la actitud del presidente, porque además dicen que estaba harto de que el Congreso no le aprobaba, este Congreso que perdió control con las últimas elecciones, como tú dices, que no le había aprobado los niveles de gasto que quería en su nuevo presupuesto. Me hace acordar a Fujimori en el 92. Claro. O sea, justamente la no aprobación del presupuesto general de la República fue el detonante el 5 de abril del 92. ¿No? Acá lo quiso hacer, estaba muy molesto porque no le habían aprobado unas partidas importantísimas desde su nivel de vista, desde su punto de vista, y esto parece ser que precipitó este intento de golpe, porque para mí eso es un intento de golpe. Ahora, el retroceso de él no creo que lo salve de una posible destitución, ¿eh? Yo creo que el Congreso se lo come vivo, y la calle ha tenido mucho que ver, ¿eh? La calle se opuso a esta ley marcial y se opuso el cierre del Congreso y al control del país por parte de las Fuerzas Armadas. Me da la sensación, por los cables que he leído, que tampoco la Fuerza Armada estaba muy entusiasmada en asumir el rol, ¿eh? Claro, no se hayan pronunciado del todo. Supuestamente, cuando lanza el anuncio de la ley marcial, supuestamente tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero esto me hace acordar a Pedro Castillo, ¿no? Sí, que también creyó que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Como un ministro de Defensa que luego negó todo, ¿no? Parece que le ha ocurrido lo mismo. Esto es una mezcla de fujimorismo con Castillo, ¿no? Y con Dina Boluarte, en vez de Rolex, ha tenido carteras. Es un combo. Bueno, pues es un combo complicado, y creemos nosotros que, primero, eso no se hace, y en segundo lugar, creo que le va a costar el puesto, ¿no? O sea, y probablemente allá también las sanciones son muy duras, o sea, cárcel, y probablemente a muy largo plazo. Exacto. Otro tema importante de la coyuntura internacional es lo que está sucediendo en Siria, que ISIS, recuerdan ustedes este grupo extremista muy sanguinario,
ha revivido y está a punto de tomar la segunda ciudad más importante de Siria, que es Alepo. La razón, además de por qué está logrando este resurgimiento, está asociado a que tanto Rusia como su aliado Hezbollah, que tenían controlada la zona, han priorizado avanzar más rápido en Ucrania. Y estos señores se han enterado de que las defensas de Siria estaban, digamos, venidas a menos y han retomado el ataque, y allí se va a presentar una situación nueva. No hay que olvidar que ISIS es una facción de Al-Qaeda. Claro. Y que Al-Qaeda en su constitución la creó justamente el gobierno americano, que luego se fue contra ellos. O sea, claro que sí. Esa secuencia ahora tampoco no me parece de tan casualidad, en un momento que los demócratas, en una extraña posición que creíamos que era conversada, están tratando de frustrar cualquier posibilidad de arreglo que tenga Trump en el conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? Están agravando la situación y la tensión en lo que es el conflicto de Ucrania y Rusia, a tal punto que ya prácticamente en las puertas de salida del gobierno de Biden acaba de otorgar un crédito adicional de $750 millones en armamentos y pertrechos al gobierno de Zelensky, ¿no? A Ucrania. Entonces, y la pregunta es: ¿quién maneja la política exterior en el caso de los Estados Unidos? Pues el señor Blinken parece que no lo es. Y siempre se ha comentado que militantes y aportantes demócratas manejan la fabricación de armamentos en los Estados Unidos. Es muy fuerte la influencia de la industria de armas en el gobierno demócrata. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Claro, y una paz ahí se malora el negocio. No es la mejor de las opciones para quien fabrica armamentos. Sin embargo, Trump supuestamente debería comentar esto en las próximas horas, ¿no? Pero, digamos, él no tiene jurisdicción hasta el día del 20 de enero, que es una eternidad para este tipo de problemas y para política, ¿no? Exacto. Entonces están tratando de boicotear y crear una crisis. Rusia está actuando con mucha cautela, porque Putin está esperando, parece que se da cuenta de que quiere agarrar la situación, y no es el agresor inicial, responde a las agresiones, tratando de tener un poder disuasivo. Eso es lo que viene haciendo Rusia. Ahora, lo interesante es que ya Zelensky está claramente en sus declaraciones resignado a sentarse a una mesa y a ceder territorio, que era lo que quería Putin. Claro. Pero están tratando de agravar el conflicto, y la suerte de Zelensky después de todo esto va a ser muy dura. Su salida es inminente. Trump va, de hecho, cortar el flujo de dinero. De todas maneras. Va a cortar también el OTAN. Han nombrado halcones en OTAN, halcones en Israel. Claro. Yo creo que no va Zelensky va a tener que firmar un tratado, le guste o no le guste, ¿no? Y siempre Trump ha tenido buena relación con Putin. Claro, el problema está al costadito, en Georgia. Claro. En Georgia también. Que hay protestas ahorita. Hay protestas porque el grupo político que estaba pidiendo el acercamiento de Georgia hacia la Unión Europea. Sueño georgiano. Sueño georgiano, ¿no es cierto? Ha ganado, dicen que con trampa, siempre los que pierden dicen eso, un grupo pro-Putin. Y entonces, en Georgia en este momento hay una confrontación interna muy grande entre los que están a favor de una Georgia más pegada a Europa y a la OTAN, y otra Georgia más pegada a Putin. Y muchos dicen: oye, pero que no vieron lo que pasó en Ucrania. En Ucrania está en esta guerra justamente por eso, exactamente igual. Ahora, me hace acordar mucho lo que me dijo algún embajador de ese tipo de países. Me dijo: no importa cómo votan, lo importante es cómo contamos los votos, ¿no? Sí, pues. Eso es lo que ocurrió con Sueño georgiano, está en el poder y es prorruso. Pero lo de Siria, lo de Georgia no es casualidad. No, son todos acciones nuevas que están ocurriendo. Para evitar este arreglo que promete Trump entre Rusia y Ucrania. La gran pregunta es: ¿y quién va a manejar la política exterior de los Estados Unidos en la era Trump? ¿Marco Rubio? Un señor Marco Rubio. ¿Tiene el conocimiento, la facultad del poder? ¿Cómo hace extrañar a Henry Kissinger, ¿no? Claro. Ese tipo de secretario de fuera de serie que había antes, ¿no? O digamos algo en menor cuantía que la Condoleezza Rice del primer gobierno de Bush. Condoleezza Rice, claro que sí. Entonces, otra señora muy hábil. Ese tipo de personajes casi no se ve. Y ahora lo que ha tenido
Mike Pompeo, creo que fue Mike Pence, creo que fue el secretario de Estado en el primer gobierno de Trump, y ahora con Marco Rubio creo que no va a pasar nada. Y Anthony Blinken, ahora en la gestión Biden, tampoco se ha sido bien opaco, evidentemente. Porque esto se maneja en un combo, secretario de Defensa, la CIA, exacto, ¿no? El embajador en la ONU, por ejemplo, en el caso de la ONU han nombrado Trump a una persona que no es del servicio diplomático. Exacto. Entonces una activista pro-Trump que ha estado en el Congreso americano, pero también la gran pregunta es ¿quién va a manejar en el gobierno de Trump la política exterior? Y así en todas las áreas, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el tema del Ministerio de Salud, Trump ha nombrado al señor Kennedy, que es un anti-vacunas. Y proambientalismo. Y proambientalismo, y además es enemigo, por ejemplo, del flúor en todos los usos que hay en la economía norteamericana. Dice que el flúor no debería estar incorporado ni en pasta de dientes, ni en agua, ni en nada por el estilo, y así de una serie de productos. Creo que es en la teoría de las compensaciones, me ayudaste en desacreditar a los demócratas porque tú eras demócrata, claro. Y ahora, bueno, te doy el cargo, pero no le auguro un buen desempeño en el Ministerio de Salud. Yo americano. creo que el mundo farma va a reaccionar fuerte ahí, ¿no? Y seguiremos hablando de internacionales porque hay mucho en el siguiente bloque. Así es. Regresamos. En el bloque anterior hablamos y continuamos con internacionales. Así y ahora que es un tema muy importante, la posición y la respuesta que ha tenido la señora Sheinbaum contra Donald Trump ante las amenazas de Trump, y a lo cual se ha sumado también el jefe de gobierno de Canadá, el señor Trudeau. Pero lo de Sheinbaum ha sonado muy bien en el sentido cómo se ha manejado. La señora Sheinbaum ha sido muy clara y yo diría que muy drástica, ¿no? Ha dicho un momentito, aquí hay ciertas cosas que tenemos que tener con cuidado. Arancel se cura con arancel. Arancel se cura con arancel. Claro. Es un David contra Goliat, o sea, pero es David, ¿eh? Claro. O sea, no se ha chupado, ¿no? Una firmeza y con mucha ponderación, ¿eh? Exacto. Leyendo un mensaje, no apaporreteado ni agradado discurso de plazuela, leyendo un mensaje muy estructurado. Arancel contra arancel. Y recuerda que acá está Ford, acá está General Motors, acá está Chevrolet. A ellos lo vas a afectar. Exacto. Y la otra cosa que dijo es, yo en ningún momento en la llamada telefónica con el señor Trump me he comprometido a cerrar mi frontera sur. Nosotros estamos haciendo toda una serie de esfuerzos para evitar esa marea de migrantes que utilizan la frontera sur de México para recorrer México y entrar por California. Y la otra cosa que dijo es, nosotros tenemos un programa para enfrentar el fentanilo. O sea, todo eso está dicho en el discurso. Y le recordó algo muy importante, ¿no? Está bien, somos productores, exportadores, y ustedes tienen los consumidores, pues combatan a los consumidores. Exacto. Yo creo que es un gran discurso. Así es. Muy firme, muy estructurado, muy riguroso, leído, para no paporretear ni hablar discurso de plazuela. Trudeau también, bueno, ha respondido a los aranceles, mucho más modesto el discurso, pero el concepto es el mismo. Hubo gente del gobierno de Canadá que en un momento asesores de Trudeau, que quisieron separarse de México y decir, no, los malos son ellos, los buenos somos nosotros. Y después se dieron cuenta que si no van juntos contra Trump, van perdidos. Claro. Y ahí reaccionó Trudeau y se realineó con México, ¿no? O sea, me parece una buena jugada. El caso de López Obrador no se iba mal con Trump, por ahí manejó la fiesta en paz. Pero Sheinbaum yo la veo con mucho más vuelo que el propio López Obrador. Sin duda. Muy estructurada, muy firme. Yo comparto con una lógica muy buena en la política. Y la señora muy estructurada, ¿no? O sea, muy bien puesta. Bueno, tiene la rigurosidad de una profesional de la ciencia. Es una científica. Claro, una rigurosidad. Muy articulada. ¿Sí? Me hace acordar a Angela Merkel, que es otra científica bueno, también, claro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ese es el tema importante. Sin embargo, hay otro temita que hay que mencionar. México y BID. México y Brasil. La famosa ensambladora china de automóviles eléctricos BID ha decidido instalar una planta en México y otra planta en Brasil.
Y entonces... De autos eléctricos. De autos eléctricos. Cosa entonces, que no le va a gustar nada al señor Elon Musk. Elon Musk debe estar con pataleta, ¿no es cierto? Porque está diciendo, ¿cómo aprovechan antes que yo llegue, ¿no? Claro. Pero ya están esas plantas definidas, decididas y camino a instalarse. Y ahí va a haber una guerra interesante, por lo menos de precios. Para toda Latinoamérica va a empezar, ni siquiera empezar en Estados Unidos, que le van a subir la arancel, lo que quieran. No lo asusta, están mirando toda América Latina. Y por precios, y los chinos tienen hoy día tecnología. Claro que sí. Entonces, claro que sí. Lo van a tener difícil lo más en Latinoamérica. Por más que Milei le guste, lo más y más que lo promocione, precio es precio. Precio es precio, el consumidor decide, señores. Claro, entonces... Mira, ahora, el argumento de ir a México y a Brasil es porque tienen mano de obra barata, pero tienen experiencia en ensamblar vehículos. Claro, entonces, hay toda una industria, prácticamente ya no es de ensamblaje, ya es prácticamente fabricación. Claro. Empezaron con ensamblaje, es lo que nos falta, dieron el salto. Es lo que nos falta en el sentido de la experiencia personal que puede hacer, al menos ensamblaje en Perú, que se dejó mucho tiempo en los 90, ¿no? Tuvimos una mano de obra excelente de nuestra experiencia de ensamblaje y fuimos ensamblando cada vez mayor componente. Llegamos a hubo fábricas de pistones, de motores, acá en el Perú, de partes y piezas de motores, y se hacían de mucha buena calidad. ¿Qué ocurrió? Se cerró todo esto, desde mi modesto punto de vista, equivocado. Y finalmente nuestra mano de obra fue absorbida en México, en Brasil y en la misma Argentina. Mira, en el ensamblaje, por ejemplo, yo que vengo del sector de electricidad, hay una productora de partes y piezas de automatismo electroindustrial, que la patente era europea, de Telemecanique, hoy día se llama el grupo Schneider. Y bueno, y se vendía automatismo industrial, cosa que hoy día ha permitido ser suministradores de las mineras de automatismo industrial. O sea, ahí hay una mano de obra especializada que empezó en partes y piezas y ahora contribuye en fabricación, con mucho equipo importado, pero contribuye en la fabricación de tableros eléctricos. Pero si eso se trata, existe algo que se llama learning by doing, que es aprendiendo haciendo, y eso en industria es fundamental. Si no tienes mano de obra capacitada, no vas a poder tener mucho éxito industrial al principio, pero si vas haciendo el esfuerzo de construir industria, tu mano de obra va a desarrollarse. Claro, y eso nos pone en desventaja porque BID, en caso de BID que quiere ensamblar autos eléctricos por el puerto de Chancay, no tenemos experiencia. No. Personal experimentado en ensamblaje de vehículos. Cosa que sí tiene México y Brasil, ¿no? Así es. Entonces, pero bueno. Otro tema que merece la pena mencionarse porque va a tener, digamos, ciertas connotaciones internas, es lo que ha ocurrido en Vietnam. Déjenme contarles. En Vietnam, una señora de 68 años, apellidada Mei Lang, ha dado el más grande desfalco financiero en la historia de Vietnam. La cifra es un poco grande de entender. 44.000 millones de dólares es lo que se le acusa, de los cuales más o menos 30 son por dar créditos malos, pero la diferencia hasta los 44.000 es por haber hecho fraudes, o sea, crear empresas falsas, empresas fantasmas y darles crédito. Para hacerse una idea de qué cosa es 44.000, son 5 deudas de Petroperú. Imagínate. Y bueno, ¿qué ocurre? A esta señora que empezó en la época que Vietnam todavía era comunista y era vendedora de cosméticos por catálogo. Sorpréndete cómo empezó la señora. Cuando cambia Vietnam y se vuelve economía de mercado, esta señora se potencia y logra todos estos recursos y finalmente la han sentenciado a pena de muerte. Caramba, cosa seria en Vietnam, por haberle hecho tanto daño a tantas personas, a tantos ahorristas y a tanta gente y al país entero. Y entonces ahora, para conmutarle la pena de muerte a cadena perpetua, le exigen que devuelva el 75% de los 12.000 millones que son totalmente fraude.
Y entonces ella tiene que venir con 9 billones, ¿ah? 9.000 millones, en inglés son billones, billones, sí. 1.000 millones de devolución. Y entonces ella está, y sus abogados... Deuda de Petroperú más 50%. Siempre para comparar, ¿no? ¿Se imaginan ustedes eso, no? Eso está ocurriendo en este momento en Vietnam. Mira, me hace acordar dos cosas este tema, ¿eh? En el caso cuando empieza el tema del lavajato en Brasil, empieza con un tema de cambista de dinero. Y ese cambista de dinero justamente tiene una persona, una señora que vendía cosméticos. ¿Sí? Y se convirtió en gran cambista. Yeah. Y el cambio venía de los dineros ilícitos que se obtenían en las empresas del Estado. En cierta forma se pasaban por casa de cambio, como operaciones de casa de cambio. Y es una de las casas de cambio que hay una estación de servicio de automóviles, que es de donde viene el caso del lavajato. Me hace acordar completamente eso. Y el segundo, la pena, lo de la pena de muerte. En el 92 en el Perú se privatiza lo que era Hierro Perú y Shogun. El primer CEO que inventó Shogun terminó en pena de muerte en China. O sea, las leyes son drásticas en los países asiáticos. Y hablando de asiáticos, ese tipo de cosas. Y hablando de asiáticos y de problemas financieros, en la otra parte del programa vamos a tocar el tema de la asociación Estadio La Unión, conocido como AELU. La cooperativa de AELU. Claro, así es. ¿Y tendrán sentencia? Bueno, vamos con prisión preventiva, ¿no? Hemos arrancado con prisión preventiva. A veces nos quejamos acá en el Perú de que es muy drástica la prisión preventiva, pero miren ustedes en Vietnam, ¿no? Pena de muerte ya de saque, y si devuelves el 75% de lo que has del daño originado, te pasan a cadena perpetua. Claro, veremos su correlato peruano también asiático, Nisei en este caso, de la ELU, ¿no? Y hay otros. Mira, y para terminar el bloque y pasar a nacionales, el tema de la migración de inversiones de Brasil hacia Argentina. Que es un regreso, ¿ah? Es un retorno. Porque en los gobiernos anteriores había ocurrido lo contrario, una migración de empresas grandes argentinas a Brasil, porque ahí había un mejor equilibrio económico y un manejo macroeconómico mucho más estable. Bueno, ahora estamos yendo de regreso, y en Brasil se ha producido en estos días una gran devaluación de la moneda, porque salió finalmente que el presupuesto, que iba a ser un presupuesto que buscaba equilibrio, un presupuesto que los asesores de Lula le habían insistido en que había que cuidar el déficit fiscal, en último minuto Lula mismo ha metido una cantidad impresionante de subsidios y de gastos corrientes pro popularidad. Claro, ese gran problema cuando tu gobierno es débil. Exacto. Y quieres conciliarte con la gente. Pues. No, parece que se parece algo a Perú, ¿no? Y bueno, el retorno me hace acordar al vals de Todos Vuelven, ¿no? Exacto, ojalá que no, pero bueno. Bueno, y ya tocaremos el tema Perú en el siguiente bloque con alguna connotación internacional también. Así es, ahí vamos. Comentábamos en el bloque anterior esto que está ocurriendo en Vietnam, que llama la atención, la drasticidad. Primero, la envergadura del desfalco, y lo segundo, la drasticidad del castigo. Aquí en el Perú hemos tenido un caso, es la cooperativa AELU, que como todos sabemos tenía una influencia y una presencia de la comunidad Nikkei en nuestro país, que se ha detectado que tiene fraudes por 700 millones de soles y que ha afectado más o menos a 20.000 afiliados. Hay personas que he escuchado sus declaraciones y que, por supuesto, han perdido el ahorro de la vida, ¿no? Clase media baja. Claro, clase media aspirante, aspiracional. Señora que decía, yo he juntado mis ahorros más los de mi hermana, más los de mi pariente tal y cual, teníamos ahí $50.000 y ahora no tenemos nada. Dios santo, ¿no? Qué duro. Mire, y siempre había el concepto, japonés es derecho, ¿no? Claro. Pero había caso fue clamoroso de la junta japonesa, lo que se llama Tanomoshi, más de una estafa, y alguien me dijo alguna vez, porque los japoneses no mienten, y yo dije, ¿y Fujimori?
Entonces, Bueno, pues ahí está, ¿no es cierto? Podríamos decir muchas cosas más, y- pero y hay un- 52 detenidos, ¿no? claro, Eso sí es bueno. en prisión. Ahora, un gran rol ha jugado el liquidador. El liquidador que estuvo viendo la posibilidad de vender algunos activos, primero ha detectado que parte del dinero lo tiene un señor Miyasato. Ajá. La gran pregunta, ¿está relacionado con la avería Miyasato que luego colapsó? Que quebró también. Claro, la entonces vidriería, tú, claro. eso es una línea de investigación que está viendo el liquidador y que lo está presentando al Ministerio Público, porque dentro de uno de los detenidos, los 50 y tantos, hay un señor Miyasato que es familiar de lo de la vidrería, Ajá. que quebró ante la apertura del mercado y que vino mucho vidrio chino. Exacto. Entonces hay un tema de esa naturaleza. El liquidador que lo lidera el señor José Balta ha estado detrás de esto durante tiempo, a ver si es que puede conseguir algo al Y retorno. entiendo que él es el que ha solicitado al Ministerio Público Las prisiones preventivas. las prisiones preventivas por los que ha detectado los malos manejos, ¿no? Claro, y el tema Miyasato va a ser un tema que va a traer cola. No sé si estará involucrado directamente la vidriería quebrada o qué pasó. La suposición es que gran parte del dinero perdido se fue allá sin retorno, porque la empresa no pudo competir con las importaciones. Pero eso ya veremos. Pero no es el único caso. Hay otro más, ¿no? Que está en cartera, que es la Sociedad Administradora de Fondos Blanco. 126 millones de soles de perjuicio. 126 millones de soles, y conozco a algunas de las personas. No ha sido muy masivo de clase media y media baja. No ha afectado a la clase popular. Sí. Por eso probablemente no ha tenido mucho éxito mediático, pero... No, hay menos cobrizo, hay más blanco, como el nombre, y como el nombre de la sociedad. De la sociedad. Hay mucha gente de clase media alta y alta que tenían recursos ahí y que están a punto de perderlos todos, ¿no? Y yo creo que que está en investigación, involucra a la universidad, en cierta forma, funcionarios que tuvieron en la universidad, que de señora Burús. Involucra a esas personas. Aún es gerente general de Alas Peruanas. Señor Castillo, creo que involucra, que no extrañaría que haya próximas detenciones también en la misma línea del caso de Aelu, y que podría darse en muy corto plazo. Ahí muy rápidamente va a haber colaboradores eficaces. Y más de un hombre connotado anda rodando por ahí. Ya veremos qué ocurre con eso. Sí, hay mucha gente que entiendo que está luchando por ver si se puede recuperar algo. Es difícil, ya los 120 millones de soles de pérdida patrimonial, que en abril de este año lo había detectado la Superintendencia de Banca y Seguros, se había dicho, no puedes recuperar esto. Y bueno, y en noviembre lo que ha determinado es la liquidación y le ha quitado la licencia Blanco. Entonces esto es inexorable. Acá hay una pérdida, un daño a muchas personas, 126 millones de soles en juego. Qué lástima. Ahora, bueno, veamos cosas buenas también, ¿no? Por ejemplo, les cuento, estamos en un extraordinario momento para los amigos productores de café. El precio del café estaba en 4.300, en noviembre pasado, estaba en 4.300 más o menos dólares el quintal, y está en 6.390. El Perú probablemente este año termine exportando 1.250 millones de dólares en café, cuando normalmente exportábamos alrededor de 700 millones, 750 Nos hemos ido millones. ganando un espacio, ¿no? Cada vez el café peruano es más respetado internacionalmente. Ahora, se está exportando, y tú conoces más de café, el tema de blend, ¿no? O sea, tú me decías que el tema central es la forma de, no sé si la moliendo al tostado. En Europa, los más reconocidos cafés que no son producidos en Europa son los italianos. Hay mucho respeto por el café italiano. Ili, Lavazza, que son conocidos acá. Pero no son cafés italianos, pues. Son cafés comprados en distintas partes del mundo, pero tostados con una técnica que tienen los italianos que le da una particularidad a ese café, perdón. Entonces, hay varias etapas en el proceso, y como tú muy bien dices, el blend, o sea, la mezcla de usar tal variedad con tal otra variedad en la proporción tal o cual, tiene una gran influencia. Y entonces, en el Perú estamos aprendiendo dos cosas: a producir buen café y a tomar buen café. Porque hoy en día en el Perú ya hay varias cafeterías
que te presentan una Siempre, calidad de café. como dicen los muchachos antes de ir de juerga el fin de semana, en los previos que tenemos, pasamos por el 4D y por el Gianfranco, que son líderes en esto. Hay dos, claro, pero hay más, ¿ah? Hay más. Hoy día ya han aparecido algunas cafeterías. Tengo varios amigos que además ya hacen el tour del café. Claro, se empujan 5 o 6 cafés antes del almuerzo. Yo no sé cómo acaban las tembladeras, pero son fanáticos y me recomiendan distintos. No, ahora han abierto aquí, allá. Pero lo lindo de esto es que estamos tomando café nuestro, bien preparado, bien cultivado, bien tostado y bien procesado. Mire, y a nivel muy pequeño también han aprendido al blend y el tostado. Así es. Era tradicional el rizo, que hoy día está muy desacreditada en la calle. Claro. ¿Cómo se llama? En la preparación de blend. Ahí han superado mucho la mezcla. Y habían varios puestitos que vendían solo café. Claro, y sacan una variedad que le llaman gourmet, que mezclan lo que viene en la convención del caracolillo con no sé qué cosa, pero muy buen café, buen precio, muy competitivo, ¿no? No, y además ya tenemos un campeón en la zona del norte de Puno, porque ustedes saben, ¿no es cierto?, que Puno tiene selva en sus límites con Madre de Dios, la zona de Sangabán. Ahí se está produciendo un café extraordinario, igual que en Villarrica, igual que en Jaén, igual que en varias zonas de nuestro país, que tenemos calidad extraordinaria. Y estos precios y estos montos le dan incentivo a esos pequeños, porque casi todos son pequeños productores. Y comienza a aparecer una cadena, porque una cosa es el productor, otra cosa es la cadena comercial, que también son pequeños empresarios. Exactamente. Todo es una, digamos, conglomerado de pequeños y medianos que están aprendiendo a hacer las cosas cada vez mejor. Y que han aprendido a exportar también. Por supuesto. Y se están manejando correctamente. Eso me da mucho gusto y me parece extraordinario. Bien importante ahí el crédito. Y hay una mala noticia por Luis Blanco, es sobre todo en Arequipa comienzan a ver la extorsión contra las pequeñas empresas de microcrédito, lo cual sí es un problema de seguridad enorme, ¿no? Sí, seguimos con el tema de seguridad, que ya todos ustedes lo conocen y luego lo sabemos, que es un tema que está vinculado a las capacidades del Ministerio del Interior. Señor Santibáñez es protegido por el fujimorismo, por eso está ahí, ¿no? Está protegido por todos, porque ya podrían haberle hecho el favor a la señora Boluarte de tumbarlo, como tumbaron a Mucho. Sí, porque también el ministro Mucho se cayó porque los 2 o 3 grupos más poderosos del Congreso decidieron reemplazarlo por el señor Montero. Recibieron instrucciones seguramente, y hablaremos de eso en otro bloque. Pero mira, y al final ya hablando de empresarios y hablando de políticas, terminó CADE. Y la pregunta es, ¿qué dejó CADE? Mira, mi opinión es que dejó muy poco porque perdieron algo que CADE tenía, que era muy importante. CADE era, sí, empresarios, pero le daban un espacio muy grande para fomentar el diálogo a el Estado, a los políticos, y también le daban otro espacio muy importante a los intelectuales, no importando su filiación ideológica, su doctrina, no, gente respetable que decía cosas valiosas para el Perú, estaban sentados en CADE dando su opinión y conversando entre todos y escuchándose todos. Y eso era importantísimo. Ahora ya hace un buen tiempo, por lo menos hace 15 años, que lo más rescatable de CADE es la fiesta del último día. Porque el resto, mira, la gente va a hacer relaciones públicas. Sí, pues. Muy poco escuchan lo que vienen diciendo las personas que exponen. Ha perdido mucho en mérito. Es que se ha vuelto muy monocorde en una dirección única, ¿no? No es cancha abierta. Claro, y realmente viene un poco empresario. A lo que vienen son los empleados de los empresarios. Ese es un tema que es muy importante. Cierto, ¿no? Mira, en los 70, pleno gobierno militar que se hacía CADE, los irreverentes del señor Raimundo Duarte, claro, que era de la metalmecánica y se enfrentaba al gobierno y expresaba sus opiniones. Y ahí había un debate, claro, ahí adentro. Y el señor Samuel Drazinauer, claro, que era el que manejaba Morabeco, exacto, que era una industria integral en lo cual inclusive había ensamblaje de vehículos. Pero eso era debate. Luego con el tiempo comenzaron a desaparecer los empresarios y comenzaron a ir los empleados, los empresarios.
que es lo que se ha convertido en CADE, pues. Muy poco empresario, mucho empleado empresario, y comienzan a relacionarse entre ellos. Intercambio de banderines, acaso un intercambio de tarjetas. Y la ausencia del aparato público que tú resaltas es importantísimo. Pero claro, es ahí donde se hace la verdadera discusión y el verdadero entendimiento de que tú estás haciendo una cosa y yo estoy haciendo otra, ¿no? Y eso es importante. Mira, ya la ausencia a veces de un presidente de la República ocurrió con Alan García, por ejemplo, en su primer gobierno, ¿no? Que estaba simplemente satanizado. Rotos los puentes totalmente. Claro, pero iban sus ministros. Sí. Pero esta vez no iban ni los ministros, ni la presidenta, y lo peor, ni los gobernadores regionales, ni los alcaldes. Sí, pues. La ausencia del aparato gubernamental ha sido completamente nula. Y esto es un CADE completamente desacreditado. La pregunta, ¿sirve para algo? Yo creo que ya no sirve de nada. No sé, ojalá lo rescaten, ¿no? Porque yo también, así como tú citas empresarios contestatarios, que a mí me parece fantástico, también, evidentemente, yo recuerdo presencias de intelectuales de izquierda, Julio Kotler dando su punto de vista en CADE. Claro. Y eso me pareció a mí espectacularmente interesante, porque había diálogo y había, digamos, idas y venidas de puntos de vista, ¿no? Porque si no nos entendemos entre los peruanos, estamos perdidos. Mira, y tú que has militado, has sido candidato a UPP, y yo he estado también en UPP. Yo he asistido, por ejemplo, en el año 2000 a un CADE, como tenía un panel a Diego García Sayán, a Frido Guas, y había un intercambio. Yo fui representante de UPP. Y había un intercambio, porque UPP era centro-izquierda y en ese momento más tirado a la izquierda. Sí, claro que sí. Pero había ese intercambio. Hoy día no, pues ponlo temático, monocorde, una sola línea, aburre, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Sí, pues, qué pena. Seguiremos hablando de nacionales en el último bloque. Dejaste pendiente, Guido, el tema de los ministros. Hablamos del señor Santibáñez, tú referiste el caso de Mucho, y creo que hay que hablar de esta censura y salvataje simultáneo de Mucho y de Martini. Creo que es un tema importante para analizar. ¿Por qué ocurrió eso? No sé qué piensas tú en el tema. Bueno, en el caso de Mucho, me llevo claramente la sensación de que los lineaduras contra el Reinfo, porque había una campaña tremenda, ¿no? Muy bien financiada y bien articulada en medios, hasta exagerada en unos momentos la agresividad contra el Reinfo. Cuando se dieron cuenta que las carreteras estaban paradas hacía 7 días, cuando había un grupo de mineros frente al Congreso, en la Plaza Bolívar y parte de Abancay. Plaza Bolívar y Abancay, y que esto podía prenderse a mayor envergadura, ahí hubo que buscar un chivo expiatorio. Claro, bueno, y fue perfecto el chivo expiatorio, porque el señor Mucho no presentaba la propuesta normativa, la propuesta de ley que se llama el MAPE, ¿no? De medida artesanal y pequeña minería, y estaba esperando qué dicen las sociedades de empresarios, la Sociedad de Petróleo. Ellos discutían al interior, halcones contra palomas, y él esperaba. El plazo se venció, el plazo se vencía el 30 de diciembre, pero la legislatura acaba ahora el 15 de diciembre. 15 días. Claro, y tenía a la gente en la calle ahí, así que había mucho temor, y Mucho a última hora vino con su propuesta, que realmente era una negativa al Reinfo, con un problema social encima. Chao Mucho, eso fue lo que pasó. Claro, eso es lo que ha pasado. Pero la pregunta es ¿por qué de Martínez salva? Pues que de Martínez se salva lo de Coalihuarma, ¿no? Un tema complicado. Bueno, es que yo creo que de Martínez tiene mayor apoyo de parte de Palacio de Gobierno, ¿no? Claro, yo creo que a muchos lo dejaron caer y a de Martínez lo han salvado, ¿no? Ha habido un intercambio de figuritas ahí, ¿no? Y que de Martínez ha sido viceministro de Dina, cuando Dina estaba en el MIDIS, ¿no? Claro. Es una persona cercana. Muy cercana. Hoy día Dina, huérfano de apoyo muy cercano, no está Nicanor. Entonces yo creo que Martínez es uno de esos puntales. Es más, él permanentemente aspira a ser primer ministro, ¿no? Dicen, ¿no? Que tiene una aspiración. Claro, entonces podría ser, ¿no? El nivel de confianza. Bueno, sí. Y Adrián C., bueno, por más que ha hecho prueba de valor defendiendo a la señora, creo que está bien desgastado, no sé si la durara. ¿Y qué te parece Montero como nuevo ministro de Energía y Minas? Mira, hereda pues la tormenta perfecta, ¿no? El Reinfo, que la forma que la ha manejado me parece pues endosarle todo el problema de energía y mina, porque en 6 meses, partido el 1 de enero, tendrá que seguir el Ministerio de Energía y Minas.
tiene una propuesta legislativa o si quiere renuévalo vía decreto supremo. Bueno, ahí va a estar entre todos los fuegos. Los halcones que van a querer que no lo renueve y la calle que va a decir que sí lo renueve. No sé por dónde terminará. Déjame leerte un párrafo de un artículo de una señora exministra que defiende, por supuesto, la línea de que no más reinfo, ¿no? Pero una parte de su texto dice: la minería ilegal, para desarrollar sus actividades, no solo impunemente, sino bajo el amparo de la ley. Si estás bajo el amparo de la ley, eres ilegal. Claro. Explícame, ¿cómo puedes ser ilegal y haces impunemente tus actividades bajo el amparo de la ley? ¿No? Esa es la contradicción más espectacular que tenemos en este tema de propiedad, y lo hemos dicho siempre. Si usted tiene su chacra sembradita de limones o de mangos y viene una empresa y denuncia el subsuelo, es dueña del subsuelo donde usted está arriba en el suelo. Claro, y ahora el ministro, yo no lo veo, al menos la persona no me parece alguien que tenga el manejo, porque hay que manejarse con Dios y con el diablo acá. Esto sí, claro. La pregunta es quién hizo el diablo, pero hay los dos bandos. No importa cuál llame diablo, pero los dos están ahí. Claro, están ahí. Y yo no lo veo con arte de malabarismo. Es un tema enorme, como quería otros, por ejemplo, la exploración petrolera que está intentando hacer en Madre de Dios. Claro. Eso lo hereda. La otra cosa que le hereda, y que hay una gran campaña de ambientalismo contra eso le va a caer tarde o temprano. El otro tema es las renovables, que dice que se discute este jueves en el Congreso. Mucho heredó una corriente en el ministerio de la parte estructural del ministerio pro renovables. No pudo ir en contra, la apoyó, eso también le ha costado. Sí, porque claro. Toda la gente de gas natural se le fue encima. Ahora este ministro hereda eso. No sé a quién le hará caso. Ahora, este ministro ha sido viceministro de Minas en la época de Sagasti. En la época de Sagasti. Cuando todo era posible. Cuando todo era maravilloso, claro. ¿no? O sea, esa es otra época. Y bueno, vamos a tener que verlo. Ha trabajado, tengo información que ha trabajado en Hochschild y en Goldfields. O sea, ahora alguien me dijo, ha hecho consultoría, era un locador, me han dicho. Ya. Entonces, no sé si realmente trabajaba para Hochschild o daba servicio a Hochschild de afuera, lo que llaman un locador. Y de hecho tenía una relación con la empresa Hochschild porque él fue viceministro del ministro Inchauste, claro, que él sí fue funcionario de Hochschild, ¿no? Y muy cercano amigo, además. Entonces, claro, por ahí va. Pero el tercer elemento que hereda es pedidos. Lo que yo llamo la concertación colombiana del gas, llámese Promigas y Energía Bogotá, están pidiendo a dedo concesión de distribución en varias regiones dentro del país. Y el otro, transportador de gas del Perú, está pidiendo la ampliación de su contrato de concesión bajo un compromiso de un gasoducto. Pero por la costa. Dentro de los socios de transportador de gas del Perú está la empresa Enagas, que era gasoducto surperuano. Y más allá de la discusión de la reserva que ya hemos hablado, el laudo arbitral está por salir. El laudo arbitral en el cual Enagas ha demandado al Estado peruano. Y en esa demanda va a recibir más o menos $1.000 millones. El Estado va a generar los ductos, él va a recibir $1.000 millones por los ductos. Y cuando construye su gasoducto que va a construir, la pregunta es: ¿a quién le va a comprar los ductos? ¿Al Estado peruano? ¿A qué precio? Es un tema que hereda también este ministro, y que si los congresistas se ponen atentos va a ser un gran problema de esta tormenta perfecta que se ha heredado. Te cuento que Bacus también ha denunciado al Estado peruano, el dueño de Bacus, Ambev, ¿no? Digamos, la más grande cervecera del mundo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Fiscal de nuestro país dice que no han pagado los intereses, los impuestos del selectivo desde el 2014 hasta el 2020 y pico. Y entonces ahí nos han denunciado y nos estamos yendo por 1.200 millones al CIADI. Mire, y hay un tema pendiente, bastante peligroso también, sobre ese tema tributario con Telefónica, que viene siendo reiterativo estos días de malas noticias sobre Telefónica. La pregunta es qué va a hacer la empresa, porque ahí ha habido problemas de impuesto a la renta, claro, que se han sido notificados, ya hay casi 20 años de discusión, de impuesto a la renta,
de la retención del impuesto a las empresas prestadoras de fuera, que es el servicio satelital, y de IGB no pagados, supuestamente de facturas no canceladas. Hay una discusión y la deuda que le logra la ciudad es casi igual o superior al patrimonio de Telefónica. Estamos ya casi en el punto culminante de eso después de 20 años. No sé qué actitud va a tener Telefónica, pero hay que recordar que recientemente en Chile una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones se llama WON, entró en quiebra. Por estos temas. Este tipo de cosas. Y intervinieron los otros prestadores de servicios en comprar su participación. Vamos a ver qué ocurre con Telefónica y hay que hablar de los temas tributarios de Bacus, ¿no? Bueno, en eso estamos, ¿no? Creo que hasta aquí llegamos. Amigos, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos realmente contentos de la cantidad de personas que nos escriben, las que nos aplauden, las que nos critican, y muchas gracias por la crítica, y también, por supuesto, el número de vistas que tiene nuestro programita. TikTok nos trata muy bien. TikTok nos trata muy bien. Y X también nos trata bien. No nos censura. No nos censura. Nos despedimos. Nos vamos, y la próxima semana seguramente comentaremos algo que acaba de ocurrir de Joan Dumala, que ha hecho suya la responsabilidad de las agendas. Tema muy importante y sorprendente, que va a tener su correlato en el proceso penal que está llevando en curso. Claro, me imagino que ha querido colaborar con de la mejor manera para que su esposa no esté involucrada. Yo no sé si tendrá efecto, pero es un tema que veremos en detalle la próxima semana. Sin duda. Aquí llegamos, amigos. Nos despedimos.